Muy bien, 9:39. Uno de los principales proyectos dentro del programa de gobierno del presidente Boric es la reforma de pensiones, que actualmente se encuentra en un proceso de diálogos sociales, de conversaciones, y se espera que sea presentada en agosto de este año. Vamos a conversar sobre este tema, así es que pongan mucha atención, con el diputado Alberto Undurraga. Diputado Alberto, ¿cómo le va? Buen día, diputado, un gusto. Muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias, Gracias por la invitación. No, todo lo contrario, gracias a ti por estar, y también a la diputada de Renovación Nacional, Jimena Sandón. Jimena, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Buen día. Todo bien, muchas gracias por la invitación también. Hola, Alberto. Bueno, Jimena, muchísimas gracias. Jimena, bueno, el gobierno, y viendo las fechas, pretende entregar esta reforma de pensiones en agosto de este año. ¿Crees que es posible? A ver, mira, esto para mí es como un déjà vu, porque también hicimos todo este ejercicio en la legislatura anterior. De hecho, la reforma de pensiones presentada por el presidente Piñera hoy día está en el Senado. Entonces, volvemos. Creo que estamos como en un campo fresco, porque en el fondo tenemos muy viva la discusión que se dio en este minuto. Lo importante es que sea lo antes posible. ¿Ah? Claramente, este es un tema, es una demanda súper importante de la ciudadanía, y alguien va a tener que resolver. Yo no sé cuáles fueron los motivos para que esa reforma quedara durmiendo, y me imagino que era porque no les gustaba, porque había muchos puntos tal vez que no se llegaron a consenso en el Senado, pero por la Cámara de Diputados pasó. Y se vuelven a repetir los mismos temas, volvemos a conversar las mismas situaciones, si va a ser colectivo, si va a ser individual, si va a ser solidario, si va a haber un ente estatal. O sea, tenemos que, curiosamente, volver a resolver todas estas cosas que ya en algún minuto se discutió. Ahora, claramente hay una renovación del Congreso, hay 98 parlamentarios nuevos, una nueva circunstancia del país, y bueno, ahí tenemos que empezar de nuevo. Yo espero que lo hagan lo antes posible. Ahora, vamos a ver qué tanto se toma de esa reforma que ya fue consensuada muchas veces, porque incluso hasta los mismos actores se vuelven a repetir. Lo que pasa es que un día estaban en la oposición, hoy día están en el gobierno, pero en general son las mismas personas que vienen hace mucho tiempo hablando de la misma temática. Diputado Undurraga, usted lanzó una frase durante la semana que me llamó mucho la atención, y donde decía que si el financiamiento de los empleadores los enviamos a un fondo solidario, eso significa que las pensiones pueden mejorar ahora, no en 10 o 20 años más. ¿Esa es su preocupación, que las pensiones mejoren ya rápido y no tener que esperar próximas generaciones que se vean beneficiados? exactamente, Rodrigo. Yo creo que uno de los problemas que hemos tenido en los últimos años es que se presentan proyectos de pensiones, pero no se logran finalmente los acuerdos finales. Ya van dos. Van dos discusiones, y hace un poco referencia entonces a lo que decía la diputada Sandón. Este déjà vu, de volver a conversar y a plantear. A ver si lo arreglamos internamente, David, porfa, al diputado Undurraga. Ahí siguió. Exactamente. Ahí siguió, que se me fue un poquito la onda. Te recuerdo, me ibas diciendo, bueno, ya estos se presentaron, dos proyectos alcancé a escuchar y ahí se fue. Si puedes continuar. Dos proyectos que no tuvieron los votos en el Congreso, en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el gobierno del presidente Piñera, y por lo tanto lo fundamental es lograr un acuerdo que permita tener una mejora en las pensiones ahora. ¿Y cómo se logra una mejora en las pensiones ahora? Con más recursos y recursos que vayan también a solidaridad. Por eso nosotros decimos que hay tres principios: el principio de solidaridad, el principio de financiamiento tripartito, con financiamiento de los trabajadores que existe, con financiamiento del Estado que existe, pero también con financiamiento de las empresas. Y que ese financiamiento de las empresas, si va 100% a fondo solidario, permite mejorar las pensiones ahora. Y el tercer principio es libertad de elección respecto a los fondos individuales. Hemos planteado esos principios para ayudar en la discusión, para ayudar a construir un acuerdo que, dicho sea de paso, se logró en la Cámara de Diputados. Para ser justo, la verdad que está Jimena acá, ella es diputada que viene del periodo anterior, yo soy diputado nuevo. Se logró en la Cámara de Diputados, pero finalmente no se logró en el Senado. Así que yo espero que hoy día podamos sí tener un acuerdo amplio que permita tener un nuevo sistema de pensiones con cambios estructurales y que permita mejorar las pensiones ahora, que yo creo que es lo más fundamental. Y a propósito del concepto que lanza el diputado Undurraga, diputada Sandón, Jimena, cuando la ministra del Trabajo, que el otro día estuvo acá sentada y hablábamos de esto, y me comentaba una frase que también nos sirve para el debate, y me imagino a ver si puedes expandirte más y si estás o no de acuerdo respecto a la solidaridad. Ella me decía: actualmente no hay solidaridad entre los que cotizamos
Si queremos mejoras, hoy se hará a través de la solidaridad. O sea, la solidaridad pasa a ser un concepto muy fuerte, casi como la piedra angular, casi como el tronco de esto. ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece lo más correcto, diputada? Sí, nosotros votamos a favor del tema de la solidaridad. Hay que poner y contrastar tal vez, Sepo, el tema de lo que dice la ministra con lo que dice el ministro Marcel. ¿Ah? Porque el ministro Marcel está como abierto, se le nota muy abierto al tema de la discusión, si los fondos van a ir a un fondo colectivo o a una capitalización individual, y ahí la solidaridad de alguna forma juega de forma distinta. Pareciera que la ministra del Trabajo tendría como resuelto un poco, según lo que ella estima conveniente, no quiere decir que no vaya a ir a la discusión, ella estaría como más resuelta por el fondo colectivo, porque ella dice que en el fondo todos tenemos que colaborar solidariamente, se habla intergeneracionalmente, intrageneracionalmente, y todas esos nuevos situaciones que han sucedido, depende de la circunstancia que esté cada persona, pero en el fondo dice que todo el mundo va a colaborar, pero después va a recibir la prestación necesaria de acuerdo a la situación que esté viviendo, porque además recordemos que estamos frente a un borrador de una nueva constitución donde de alguna forma le asigna al Estado una serie de cosas que va a tener que pagar a todo evento en términos de agenda social, ¿ya? Y eso también es complejo, y si eso también tiene que entrar dentro de la discusión. Y hay cosas nuevas, por eso es que es bueno que se vuelva a retomar el tema, que yo no recuerdo haber conversado en la discusión anterior, pero por ejemplo el tema de la informalidad, que siempre se ha hablado de los informales. Pero en el fondo, ¿qué vamos a hacer con la cantidad de subcotización que existe dentro de los informales? Porque en el fondo esas personas son una carga también para el Estado. Y por otro lado también se suponía en ese minuto que se iba a aumentar la pensión al menos un 6%, y analizar todas esas asignaciones, ¿no es cierto?, que no son imponibles, pero que se van disfrazando como una y, por ejemplo, el tema de las movilizaciones, las escolaciones, todo eso a veces llega a ser un 25% de la remuneración, pero en el fondo no entran parte de la cotización. Entonces, hay una serie de cosas que son estos componentes nuevos que van entrando y con una gran incertidumbre, porque la gente tiene mucho miedo a este fondo colectivo, que suena a mucho más expropiable cuando tú tienes una cuenta individual, que el individual lo tuyo es tuyo y tal vez un porcentaje que se va a solidaridad podría ser el que no entra en tu cuenta, pero lo demás, el tema del colectivo los deja es tranquilo, diputada, diputado, cuando ya lo establecen y lo grita a viva voz el gobierno cuando dicen que no hay ninguna intención del gobierno de expropiar los fondos de pensiones. Diputado, ¿los deja tranquilo esto o no? Alberto, tú. A mí sí, yo creo que lo han demostrado. A mí no me preocupa tanto hacia atrás, yo creo que eso está claro. A mí me preocupa hacia adelante. Hacia adelante yo creo que tenemos que tener un sistema mixto que tenga el componente de capitalización individual, que sea de los y las trabajadoras, y que haya libertad de elección respecto a ese componente, que tenga el componente de solidaridad. Por eso nosotros decimos financiamiento tripartito, que el financiamiento de los empleadores vaya 100% al fondo solidario. Se requiere solidaridad por edad intergeneracional, los más jóvenes con las personas que hoy día están jubiladas, y eso permite mejorar ahora las jubilaciones, pero también se requiere solidaridad entre hombres y mujeres. Con las mujeres hay 3 desigualdades. Una, ganan menos, es muy injusto, tenemos que resolverlo, pero hoy día es una realidad. Segundo, tienen más lagunas porque tienen más dificultades para entrar al mercado laboral, por lo tanto, una nueva desigualdad. Y tercero, como se calcula la pensión en función de la expectativa de vida, a una mujer y a un hombre que tienen los mismos fondos, finalmente le toca menos en jubilación a la mujer porque la expectativa de vida es mayor. Entonces, esas 3 situaciones de desigualdad de la mujer tenemos que corregirla también con un sistema de solidaridad. ¿Cómo hacemos las dos cosas? Porque yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Tener una parte de capitalización individual, el 10% hoy día, por ejemplo, tener una parte de solidaridad, que el extra, este 6% que se está calculando de mayor cotización de parte de los empleadores, gradual por supuesto, pero este 6% vaya directamente a la solidaridad, y eso nos permite mejorar entonces ahora las pensiones, y nos permite también, como dice el ministro Marcel, al tener una parte de financiamiento de los trabajadores y trabajadoras que sea sostenible y financiable en el tiempo, porque necesitamos mejorar las pensiones ahora, claro, y necesitamos un acuerdo sin duda, pero ese acuerdo tiene que ser sostenible también en el tiempo. Por eso nosotros eso lo dijo el ministro Marcel, dijo:
el componente de seguridad social debe ser sostenible en el tiempo. O sea, coinciden también en ese pensamiento. Bueno, les he anotado frases importantes: la informalidad, la desigualdad con las mujeres, el sistema mixto. Pero me gustaría, diputado Sandón, Jimena, si me respondieras lo mismo de Alberto Undurraga respecto a este concepto que ya lanza el ministro, el presidente, la ministra del Trabajo, que el gobierno no tiene ninguna intención de expropiar los fondos de pensiones. ¿Te convence, te asegura, te deja tranquila o tienes otro tipo de preocupación respecto a este concepto? Bueno, está hablando este gobierno, pero esto es una reforma que va a permanecer en el tiempo. Entonces no es una cosa que uno pueda meterla al fuego, la mano al fuego por todo lo que venga para adelante, y sobre todo, vuelvo a insistir, que estamos frente a un borrador de una nueva Constitución. Cuando uno lee las atribuciones que tiene la Cámara de Diputadas y Diputados, es impresionante de hacer cambios. Entonces, es con una cantidad, una fuerza impresionante de esa Cámara. O sea, un presidente, una presidenta que tenga mayoría en la Cámara puede hacer prácticamente cualquier cosa. Entonces, yo vuelvo siempre, insisto, qué pena que no tengamos ese punto zanjado aún, ¿no? Porque en el fondo mucha de la inseguridad viene justamente del tema de este borrador de la nueva Constitución. Ahora, diputada, discúlpeme, es nada más que un paréntesis, ya puede terminar después obviamente lo que usted quería manifestar. Sí. Pero este proyecto, esta reforma de pensiones, va a estar muy cruzada con lo que pase con la Constitución, si se aprueba, no se aprueba. Leyendo el borrador de la Constitución me encuentro con la frase donde dice que señala que el sistema de seguridad social será público, que es un tema que también se puede debatir, pero ya está escrito en el borrador. Todo lo que se logre con la reforma de pensiones va a tener una directa relación con la Constitución, con lo que se apruebe, ¿sí o no en este caso? Claramente, porque en el fondo la Constitución, yo también lo estoy leyendo, tiene una minuta especial para todo el nuevo sistema, el sistema previsional. Ahora también lo deja abierto a la ley. Si en el fondo este borrador tiene muchas cosas que dice podrá, la ley verá, y ahí es donde empiezan las incertidumbres, ¿no es cierto? Ahora, yo estoy de acuerdo, es que la solidaridad tiene que ser, y eso se vio en el minuto del proyecto que está hoy día en el Senado, y la discusión si era de ese 6% que da un 3% para la cuenta individual y la otra si era solidaridad. Ahora, yo lo que no soy tan optimista, a diferencia de Alberto, creo que una reforma de pensiones se demora muchísimo tiempo. La gente tiene que saber que va a haber, que no se hagan expectativas, digamos, rápidas. ¿Cuánto tiempo la gente podría tener una mejor pensión? ¿Cuánto tiempo? Bueno, es muy diferente del minuto de que tú estés, tu minuto de vida laboral. O sea, una persona que está a punto de jubilar, una persona que tiene 25, 30, 45, 50 años, 60 años, es bien distinta cuál va a ser la realidad, si ha retirado sus fondos, si no lo ha retirado. O sea, hoy día tenemos un universo inmenso de eso. La cantidad de gente que ha entrado a la pensión básica solidaria es muy, muy grande. Y todo eso va a ser una carga para el Estado. Entonces, no se puede mirar esto, y yo creo que ahí, Alberto, compartimos, como solo la reforma de pensiones. O sea, este tiene que ser un país que tiene que funcionar, que tiene que crecer, que tiene que crear empleo, para que pueda darse todo esto. Porque en el fondo el Estado puede prometer mucho en los papeles, pero después no va a poder cumplir y las pensiones pueden volver a ser tan miserables como sea. Entonces, efectivamente, está el tema de las mujeres, que eso es clarísimo. Yo creo que Alberto lo definió muy bien, pero tenemos muchas personas que están jubilando hoy día con realmente jubilaciones ni siquiera de supervivencia. Claro, ¿ya? No, y yo no sé si eso... Que son miserables. Exactamente, entonces no hay que hacer falta de expectativa. ¿Cuántos años llevamos discutiendo este tema en los distintos gobiernos y todavía no se llega? No, todavía no se llega a un acuerdo, pero es muy importante lo que dice Jimena, Alberto. ¿Por qué? Porque es lo que yo te leí en la frase que me llamó mucho la atención, que era un arreglo ahora, ¡pum!, para que las pensiones sean buenas ahora, no en 10 o 20 años más. ¿Cómo coincide eso? Pues son dos visiones distintas. Jimena tal vez nos lleva a una realidad que puede ser, viejo, no vas a tener el próximo mes mejores pensiones, pero tu intención es que sí se dé así. ¿Cómo convive? Deja tratar de explicarlo de la siguiente forma. Si nosotros hacemos una reforma de pensiones que solo es capitalización individual, que solo va a las cuentas individuales, eso no mejora las pensiones de los actuales jubilados. No las mejora. ¿Por qué? Porque va solo a las cuentas de quienes están trabajando y mejora las pensiones en el futuro. Por otro lado, si nosotros hacemos una pensión de que una reforma que todas las cotizaciones van a reparto, o sea, todos van para las mejoras actuales, la verdad que eso no se financia en el futuro.
Por eso creo que tenemos que tener un sistema mixto, que una parte sea capitalización individual, el 10% actual, por ejemplo, y que el resto, porque todo el mundo habla de aumentar algunos puntos de la cotización y que lo paguen los empleadores, las empresas, ese resto puede ir ahora a mejorar las pensiones. Entonces, por eso, naturalmente que tiene que haber acuerdo. Jimena tiene razón. Si esto no logramos el acuerdo en el Congreso, no pasa nada. Pero si logramos el acuerdo en el Congreso sobre esta materia, y por eso nosotros hemos propuesto un sistema mixto, con financiamiento tripartito, con solidaridad, y la solidaridad viene de dónde? De parte del financiamiento de las empresas. Y eso permite mejorar ahora las pensiones. Eso tiene números calculados por distintos economistas. Eso es sostenible también, como dice el ministro Marcel. Pero para ello tenemos que lograr un acuerdo en el Congreso, ¿no? Ajá. Y yo creo que ese es el rol nuestro. El rol nuestro es poder lograr ese acuerdo que probablemente todos tengamos que ceder en alguna de nuestras posiciones iniciales. Al final, y ustedes lo tienen mucho más claro que yo, al final la política es para la gente, o sea, ayudar a la gente, y acá hay que llegar a acuerdos, porque estos problemas son superiores. Esto es lo que a mí me gusta decir, esto es sin color de camiseta. Estamos hablando de que la gente tenga pensiones decentes. La gente no se puede estar jubilando con 100, con 200 mil pesos, 300 mil pesos, como está la situación hoy día. Eso es una miseria, eso es una vergüenza. Tiene que alimentarse, remedios caros, alimentos caros. Entonces, acá hay que parar. El acuerdo es necesario. Igual que el tema violencia. Violencia es un acuerdo, es violencia, es contra la violencia. Esto no es que usted sea de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, del medio, de donde sea. Estos son acuerdos que el país necesita, general. ¿Te puedo agregar algo? Sí, ahí? es que déjame que agrega lo que quiera, Jimena, pero déjame preguntarte algo respecto a eso y complementa. Ministra Vallejo dijo, no está cerrada la puerta a la heredabilidad de los fondos. Eso y lo que usted quiera decir. Ya, primero que todo, yo soy en cualquier sistema, creo que, o sea, bueno, en el colectivo, en el fondo común no habría caso de eso, pero yo creo que la heredabilidad es una cosa muy justa, porque el tema es, independiente que la pensión sea alta, baja, que haya cotizado mucho, hay toda una familia detrás, que salió, que vio al papá, a la mamá trabajar, cotizar, esforzarse. De verdad que yo ahí siento que, por poco que sea, eso es esfuerzo de una familia completa, más allá de una persona que trabajó y cotizó. Bueno, dicho eso, no sé si es muy popular o no, pero ya a mí me parece que es una cosa de un trabajo colectivo de una familia. Pero Ahora, ¿y por qué te preocupa que sea popular o no, Jimena? Uno es dueño de decir lo que quiera. No, a mí me da lo mismo eso. Uno tiene que ser dueño de decir lo que uno estime conveniente. Y los políticos en este país no tienen que gobernar pensando en lo que digan las redes sociales, ni lo que diga. Esto es para ayudar a la gente. Cada uno tiene su posición. Popular, impopular, es tu posición. Dímelo a mí. Y uno tiene que ser... o tener la convicción de decir las cosas que piense. Auténtico. Así, pero auténtico, lógico, así no, que no sin filtro, digan lo que estimen ustedes. Sí. Yo lo tengo clarísimo eso, yo ya pagué todos los costos de esa materia. Digo exactamente, además que lo digo con responsabilidad, lo que yo creo que es realmente mejor para la gente. Ahora, cuando hablamos de aumentar un 6%, en general la literatura te dice que un 6% es muy poco. O sea, por eso que no soy tan entusiasta de que esta cuestión, aunque se vaya total a solidaridad, va a producir un cambio muy inmediato. Claro, es distinto que se vaya a 3 puntos, o sea, que se vaya un 3% o un 6%, pero en general dicen que deberíamos subir mucho más si realmente queremos ver cambios significativos de aquí a 10, 15, 20 años. Entonces, seamos reales. Pero por otro lado, sabemos que tampoco podemos llegar y subir el porcentaje de cotización de un día para otro, porque esto afecta a las empresas, a las pymes y a todo el mundo. Entonces, por eso que tengo cuidado al dar los mensajes de que esta cuestión va a ser como muy automática, porque incluso hay un itinerario para subir este porcentaje, porque tú no puedes afectar con salario mínimo, con 40 horas, con postnatal, ponte tú parental, a la empresa y a las pymes, y además subirle un 6% de un guaracazo. Esta cosa va de a poco, va de 0,5, de 1, entonces por eso que te digo que se va a demorar. Es importante que se sepa que esto no es, a no ser que el Estado esté dispuesto a poner una cantidad de plata importante en ese fondo de solidaridad, pero si va a través de la empresa, porque la empresa, llámese empresa y pyme, va de a poco, va de a poco. Entonces es importante que se sepa eso también, Cepo. No, está muy bien. Alberto, tu última reflexión con un pequeño comentario respecto a lo que pensaba hacer la ADC, que obviamente es de tu partido, una Corporación Nacional de Pensiones. ¿En qué queda eso?
¿Es una herramienta importante eso? ¿Lo dejan de lado o es parte de lo que me comentabas hace un rato de estas tres piezas, de estas tres patas que ustedes pretenden presentar también? Nosotros hemos planteado estos tres principios, ¿no? Solidaridad, financiamiento tripartito y libre elección. Pero además de eso, hemos planteado que el rol que hoy día hacen las AFP se separe en dos. Hoy día las AFP hacen la administración del sistema, los pagos, la asesoría al usuario, la recaudación, que es lo caro finalmente, que es lo caro y que es una orientación al usuario, y hacen la inversión. Y hemos dicho, mire, separemos en dos, y que toda la parte de administración del sistema lo haga un ente público. Y le llamamos, le pusimos nombre, le dijimos Corporación Nacional de Pensiones. La verdad que el nombre puede ser cualquiera, ¿no? Pero le pusimos nombre para identificar la propuesta. Y que las AFPs actuales y otros organismos, las cooperativas, incluso puede haber una pública, ¿no? Se transformen en gestores de inversión y cada uno elija libremente en la parte individual con qué gestor de inversión quiere que se inviertan sus fondos individuales. Esto es bien importante porque yo creo que, y a propósito del tema constitucional, el texto actual que está en el borrador de la Constitución permite algo así, permite que haya un ente público a cargo de la administración del sistema y que las inversiones de los fondos individuales puedan ser desarrolladas por distintos actores. Entonces, nosotros proponemos separar esto. Esto no le gusta a la AFP, por supuesto, no les gusta porque el negocio principal está en la administración, pero de todas maneras creemos que es bueno para Chile porque además debiera ser más barato. Debiera ser más barato por algo que los economistas llaman economías de escala. ¿Qué significa esto? Por volumen. Porque no sería necesaria 4 oficinas por región o 5 oficinas por región, una de cada AFP, sino que solo una, la de la Corporación Nacional de Pensiones. Entonces, hace más barato el sistema, que finalmente son beneficios para los usuarios, y permanece la libre elección. Porque una de las diferencias que tenemos con el gobierno en sus propuestas iniciales es que el gobierno no se allana todavía a que haya libre elección. Nosotros creemos que sí, que tiene que haber libre elección. Junto con la solidaridad, junto con el financiamiento tripartito, tiene que haber además libre elección de la parte individual de los fondos. Creemos eso. ¿Y cómo se logra con un sistema que termina con el actual sistema de AFP? Creemos que separando la administración de la inversión. Es algo bien técnico, pero creo que puede ayudar al acuerdo, porque lo más importante es tener un acuerdo ahora, un acuerdo que permita mejorar las pensiones con la gradualidad que dice Jimena, por cierto, pero que permita mejorar ahora si es que tenemos el componente solidario. Bueno, les quiero dar las gracias. Sé que no es fácil un día domingo en la mañana tan temprano que conversemos de este tema, pero ustedes saben que este noticiero se da el espacio también para poder escuchar, para poder debatir y para poder enseñar un poquito también, que la gente tenga herramientas para tomar conclusiones. Un abrazo grande, diputada, diputado, que tenga lindo domingo. Gracias por todo, gracias por el tiempo. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias. Chao, cuídense.